Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. En esta clase vamos a discutir uno de los teoremas más importantes de la geometría, que es el conocido teorema de Pitágoras. Esta va a ser una herramienta fundamental para todos los cursos que siguen de matemáticas, para este curso, también como para los cursos de cálculo, álgebra lineal, etc. Entonces el teorema de Pitágoras dice lo siguiente: supongamos que tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué significa rectángulo? Rectángulo significa que uno de sus ángulos es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, como se ve aquí. Entonces, opuesto a este lado, ¿cierto? Aquí, opuesto opuesto a este ángulo de 90 grados, está este lado C, que se llama la hipotenusa. Entonces C se va a llamar la hipotenusa. Y a los otros dos lados, A y B, se le van a llamar los catetos. Muy bien, entonces el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que la hipotenusa al cuadrado, la longitud de la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados A2 más B2 de las longitudes de los catetos. Ese es el teorema de Pitágoras. Entonces ilustremos el teorema con un ejemplo sencillo. Por ejemplo, supongamos que nos dan que A es mide 2, digamos 2 centímetros o 2 metros, lo que sea, y B mide 3, entonces nos piden hallar C. Esto sería lo más elemental. Digamos, queremos hallar C, entonces simplemente planteamos la ecuación: C al cuadrado es igual a al cuadrado, que es 2 al cuadrado, ¿cierto? Puesto que A es 2 en este caso, más 3 al cuadrado, puesto que B es 3, entonces nos queda 4 más 9, entonces queda 9 y 4 es 13, entonces si C al cuadrado es 13, tomando raíz cuadrada, C es la raíz cuadrada positiva de 13, entonces C mide raíz de 13. Este sería un caso, digamos, elemental, de una manera elemental de demostrar, de utilizar el teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a considerar la siguiente situación. Supongamos que tenemos esta figura y nos dicen que L1 es una línea paralela a L2 y nos dan estos datos. Esta longitud vale 5, esta longitud aquí marcada entre este punto y este vale 3, esta longitud de aquí a aquí vale 4 y nos piden hallar las longitudes de X y Z. O sea, nos piden resolver hallar las dos longitudes de este triangulito, que voy a pintar en verde, este triangulito verde, y tenemos dos medidas de este triangulito rojo. Entonces vamos a ver que este es un problema típico donde hay que combinar la semejanza de triángulos con el teorema de Pitágoras. Notemos lo siguiente: este ángulo, bueno, también nos dicen esto, esta línea, no sé, llamemos esta línea, bueno, pues, o hay que ponerlo como una hipótesis. Digamos que esta línea y esta línea son perpendiculares, entonces este ángulo es recto, esa es parte de la hipótesis. O sea, el ángulo alfa es un ángulo de 90 grados. Entonces, estas son las hipótesis del problema. Entonces, repito, las hipótesis son la recta, este ángulo es rectángulo. Entonces, las hipótesis son: la línea L1 es paralela a la línea L2 y este ángulo es de 90 grados. Bueno, si este ángulo es de 90 grados, su opuesto también es de 90 grados. Y vamos a utilizar el teorema de Tales. Aquí, si estas dos líneas son paralelas y si llamamos a este ángulo beta, entonces este ángulo también tendría que ser beta, este que está aquí, ¿de acuerdo? Porque son los ángulos opuestos entre esta línea que corta a dos paralelas. Es el típico teorema de Tales. Entonces miren que tenemos ahora alfa y beta son iguales, ¿cierto? Este también es alfa. Entonces los triángulos, el triángulo rojo, llamémoslo así, es similar al triángulo verde. No le voy a poner vértices a los nombres a los vértices para no confundir más la figura. Yo creo que está claro. El triángulo rojo es este triangulito que tiene lados 5, 3 y un lado desconocido. Vamos a llamar a este lado Y, si ustedes quieren. Y el triangulito verde es el que tiene 4, Z y X. Bueno, entonces están usando la similitud de triángulos. Entonces, por similitud de triángulos. Entonces, por similitud de triángulos vamos a comparar el verde con el rojo. Entonces hagamos la medida, por ejemplo, pongamos en los numeradores los lados del lado verde con respecto a los del rojo. Entonces tenemos esta hipotenusa Z dividido por la hipotenusa del otro 5,
va a ser igual a este cateto X dividido por el correspondiente cateto del triángulo rojo y va a ser igual a este cateto 4, al otro cateto, dividido por el correspondiente cateto del otro triángulo que es Y. ¿De acuerdo? Entonces 5, Z dividido 5, que son estas hipotenusas, es igual a X dividido 3. Y ahora estamos siempre en el numerador, digamos, van aquí en el numerador de estas fracciones, van los lados de uno de los triángulos, este caso es el verde, o sea, si ustedes quieren como que simbólicamente, esto solo de manera simbólica, esto sería como verde, estamos comparando el verde sobre el rojo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos estas ecuaciones. De otro lado, por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Por el teorema de Pitágoras tenemos que 5 al cuadrado, vamos a aplicárselo a ¿cuál triángulo? Al triángulo rojo. Vamos a aplicárselo al triángulo rojo. Entonces el teorema de Pitágoras aplicado al triángulo rojo nos dice que 5 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a y al cuadrado, este cateto al cuadrado, más 3 al cuadrado. Entonces despejemos y. Entonces de aquí nos queda que y al cuadrado, pasando este 3 al cuadrado para el otro lado, es 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, 25 menos 9, 16, entonces nos queda que y es igual, si y al cuadrado es 16, y es la raíz de 16, ¿de acuerdo? Que es 4. Entonces tenemos este lado determinado que es 4. Muy bien, entonces si y es 4, aquí tenemos ya una ecuación que nos va a permitir despejar a x, o sea, tomemos esta ecuación, entonces voy a ponerla aquí para que haya más espacio, voy a escribirla aquí, entonces nos queda x sobre 3, la voy a rescatar otra vez, es igual a 4 sobre y, pero ya sabemos que y es 4, entonces es 4 dividido 4 es 1. O sea, x sobre 3 es igual a 1, entonces multiplicando por 3 a ambos lados, o pasando el 3 para allá, como ustedes quieran, x sería 3 por 1, que es igual a 3. Entonces ya tenemos la medida de x sería 3, entonces esto es 3, ya estamos determinando todo y nos falta finalmente z. Pues ustedes lo pueden hallar de aquí o también del teorema de Pitágoras. Hagámoslo de las dos maneras. Entonces, por ejemplo, tomemos esta otra ecuación, esta de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Entonces z sobre 5 igual a x sobre 3, x es 3, queda 3 sobre 3 es igual a 1 y por tanto z, entonces nos queda que z multiplicando por 5, z tiene que ser igual a 5. Entonces esto es 3, 4, 5, o sea, estos dos triángulos tienen las mismas medidas exactamente. Si ustedes hubieran utilizado el teorema de Pitágoras para z, pues les hubiera dado, utilizando Pitágoras para z, les hubiera dado que z al cuadrado es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, o sea, 9 más 16, 25, y z hubiera sido 5. Entonces el z se hubiera podido hallar, bien sea utilizando la similitud de los dos triángulos o utilizando el teorema de Pitágoras para el triángulo verde. Vamos a hacer una demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Entonces para esto tenemos tres cubetas, como se ven aquí. Una cubeta cuyo lado es A, otra cubeta cuyo lado es B, que es la más pequeña que se ve aquí al frente, y una cubeta cuyo lado es C. Entonces miren que las tres cubetas están dispuestas de tal manera que forman un triángulo rectángulo cuyos catetos son A, B y C. Entonces lo que vamos a hacer, cada cubeta tiene una altura de 1 centímetro, de tal manera que si la llenamos de agua hasta esa altura de 1 centímetro, pues entonces el volumen que va a tener cada cubeta va a ser el área de la cubeta, que es, por ejemplo, para la más pequeña, que es B, va a tener área B al cuadrado por 1, o sea, va a tener área B al cuadrado, va a tener entonces volumen B al cuadrado por la altura, que es 1, va a tener volumen B al cuadrado. La otra cubeta va a tener volumen A al cuadrado por 1, o sea, A al cuadrado, y la otra C al cuadrado por 1, o sea, C al cuadrado. De tal manera que si las llenamos de agua, cuando llenamos las cubetas que tienen lado A y B, entonces esas cubetas van a tener, el volumen total de agua va a ser A2 más B2, que si lo vertimos en la cubeta grande, como se va a mostrar a continuación, si al vertir A y B en la cubeta grande, se llena la cubeta C, entonces porque A al cuadrado más B al cuadrado tiene que ser igual a C al cuadrado.
Muy bien, vamos entonces a llenar la cubeta B ahora. Hay una pequeña línea negra que marca la altura de 1 centímetro. Aquí tal vez no es muy visible, pero para mí es visible. Ahora voy a llenar la cubeta A, cuyo lado pues es A. Entonces vamos a llenarla hasta la lineecita negra que ahí se alcanza a ver, que tiene 1 centímetro de altura. Muy bien. Entonces tenemos, repito, una cubeta cuyo volumen total, por tener lado A, cuyo volumen total va a ser A2 y la otra cuyo volumen total va a ser B2. Si al echar esas dos, entonces los dos volúmenes deben sumar exactamente el volumen de la cubeta grande. Entonces vamos a echar el agua ahí. Entonces ya la de la cubeta B, ahora vamos a poner el agua en la cubeta A. Y si ustedes miran, la rayita negra que se alcanza a ver exactamente de 1 centímetro llena justamente la cubeta C, lo cual demuestra que A2 más B2 es igual a C2, ¿cierto? Miren la rayita negra y la estoy señalando. Vamos a utilizar ahora el GeoGebra para comprobar también el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a trazar un punto, vamos a poner un punto A, un punto B. Tracemos el segmento de recta que va entre A y B y queremos, por ejemplo, trazar una perpendicular a esta recta F. Entonces vamos aquí, perpendicular, que pase por el punto B y sea perpendicular a F. Esta es la línea G. Vamos a marcar ahí un punto cualquiera sobre esa línea, digamos aquí, y un segmento que vaya de A a C, de tal manera que tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Este sería aquí el ángulo recto entre estas líneas F y G, aquí, como lo estoy mostrando aquí en la figura, ese sería el ángulo recto. Entonces, ¿quién es el cateto del triángulo? Es el lado opuesto, que es H. Vamos a marcar el segmento BC, entonces se llama I. Entonces miren que este triángulo, el triángulo ABC, tiene catetos de longitudes F minúscula e I minúscula y tiene una hipotenusa de longitud H. Repito, la hipotenusa, ¿cómo la determinamos? La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Si este es el ángulo recto, el lado opuesto es H. Entonces comprobemos el teorema. Comprobemos que F al cuadrado más I al cuadrado es igual a H al cuadrado. Entonces veamos, F elevado al cuadrado más I elevado al cuadrado y restémosle H elevado al cuadrado, ¿cierto? Nos debe dar 0. Si nosotros hacemos esta operación, mire, el número que aquí nos muestra A es 0. Y ustedes pueden ahora con esto mover el triángulo como quieran. O sea, podemos mover este punto. Podemos, no sé, pónganlo si quieren para el otro lado, cualquier cosa así. Este lo podemos estirar si ustedes quisieran. Por ejemplo, no sé, así. Entonces miren que ya hay valores de F, H y G distintos. Pero sin embargo aquí H sigue siendo la hipotenusa, puesto que es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces comprobemos de nuevo que F al cuadrado más I al cuadrado menos H al cuadrado, ese número B es también 0. Eso muestra que el teorema se está cumpliendo. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que sigan viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.